Hola amigas, amigos, qué bien que llegamos este día a una grabación más de nuestro programa Comunalidad del Arte del Buen Vivir. El buen vivir es evidentemente armonía, de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con la relación entre los hombres. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que implica realmente a todos los que vivimos en sociedad, los que vivimos en Estado. Un tema desde mi punto de vista que no es un problema, es un conflicto. Porque los problemas tienen solución. Cuando tú tienes un problema matemático, hay fórmulas matemáticas para resolver el problema. Pero cuando tienes un conflicto, alguien pierde y alguien gana. Y aquí, ante un conflicto, una de dos, gana la fuerza, gana la ley o gana el consenso. Y en este caso, yo soy de la opinión que debe de ganar el consenso. Tenemos que consensuar entre todos los oaxaqueños que si estamos de acuerdo con este paso que puede dar la legislatura del Estado, que por cierto mañana el 25 de septiembre tiene que resolver o tiene que legislar sobre este tema, y me refiero al aborto. Para abordar ese tema en distintos ángulos, invitamos a nuestro amigo Porfirio Flores. Porfirio, qué bueno que estás acá. Sé que eres una de las personas preocupadas por el tema, que has ido al Congreso a platicar con los diputados y ver de qué manera buscamos una salida al conflicto. Yo soy de la opinión que un conflicto tan grande, tan importante, tenemos que darle la salida del consenso. Pero también, como Oaxaca es de mayoría de pueblos originarios, también hay que ver el contexto en el cual se realiza esto y vemos de la práctica del aborto en nuestras comunidades y de cómo lo concebimos nosotros. Bienvenido, ¿y qué opinas en este caso del contexto y cómo vemos la práctica en nuestras comunidades originarias? Pues muchas gracias, paisano, por la invitación. Pues bueno, como bien dice tu eslogan de tu programa, la comunalidad, el arte del buen vivir. Del buen vivir. ¿No? Y creo que esa parte, creo que ahí resumiríamos bien o estableceríamos nuestro punto de partida para lo que vamos a platicar esta mañana o esta tarde o esta noche en internet. No hay tiempo. Porque es ver qué sucede en las comunidades, cómo atienden las comunidades indígenas el tema del aborto, ¿no? Y la primera, digamos, el primer punto o el primer elemento... No es que no es tema. No es tema. No está en la discusión pública. No. ¿Y por qué no es tema? Porque casi es inexistente. Digo casi, para no decir que es inexistente, porque pueden refutarme y decirme... Hay casos. Hay casos, por supuesto. Pero se resuelven dentro de todos los instrumentos, mecanismos que las comunidades que son muy, muy sabias, que son muy, muy inteligentes, tienen ya establecidos. Pero además... Tú embarazas a una muchacha, te casas. Y cumple con todas las responsabilidades. Te obligan, no solamente te obliga la autoridad, digo los padres, sino la autoridad viene y la comunidad. Y la comunidad, exactamente. Pero no lo castigan tampoco. No. Pero tampoco lo permiten. Tampoco. Mucho menos. Lo fomentan. Lo fomentan. Pues no. Entonces la comunalidad o la comunidad tiene una visión, me atrevo a pensar, paisano, completamente distinta a lo que plantea la iniciativa, los no comunitarios o la iniciativa que están presentando en el Congreso. Ahora, yo no quiero con este discurso porque podemos sonar muy, pues para muchos románticos o tal vez sonar como que marcamos así tajantemente la diferencia entre la comunalidad y las ciudades, el mundo occidental. No estamos balcanizando Oaxaca,
decir que las comunidades indígenas son una cosa y el mundo occidental es otra. Pero lo que sí creo es que se debe atender a las comunidades indígenas a la hora de discutir este tema porque les afecta. Claro. Ahora, ¿por qué les afecta? Les afecta por una razón que es elemental, paisano. Les afecta porque hay un problema que se debe de revisar. Las comunidades indígenas necesitan atención médica. Uh-huh. Estamos muy escasos de atención médica. De médico. En la comunidad Y de indígena. centros. Y de recursos y de medicinas. Con la aprobación, yo deseo y creo que no va a suceder, de esta ley, pues se van a descuidar recursos que podrían ir a atender unas necesidades que son generales, básicas. Entonces, sí, la comunalidad creo que nos puede servir mucho para entender, para comprender la situación en la que estamos. ¿Cómo le dicen en tu Bien. pueblo a una mujer por si acaso llega a abortar? Porque ahí en Xochila, por lo menos, cuando una mujer es muy libre, ¿no? De cascos ligeros, ahí se le dice, purdale yumba, Uh-huh. puras tonterías hace esa mujer. O sea, tiene que ver con la Locuras. responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Purdale yumba quiere decir puras tonterías, hace puras cosas feas, hace, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que además impedir el embarazo y el nacimiento de niños en las comunidades es un contrasentido, porque son fuerzas de trabajo, son manos para el trabajo del campo. Vean los pueblos, hay un pueblo en la Mixteca, si mal no recuerdo cómo se llama, Topiltepec creo que se llama el pueblo, donde creo que son 20 ciudadanos, es un municipio. Casi la mayoría de nuestra gente vive en Estados Unidos. Claro, qué bueno porque mandan alrededor de 3,000 a 5,000 millones de dólares al año, ¿no? Nos sostiene. Y nos sostiene, porque es más o menos el mismo presupuesto de Oaxaca. Entonces, ellos son los que sostienen Oaxaca. Esos que, por cierto, el presidente López Obrador, que forma parte de su proyecto económico, de que cuando dice que hay 35,000 millones de dólares de paisanos que mandan a su tierra, y Oaxaca tiene una parte muy importante de eso. Bueno, entonces, porque los campos se están quedando solos por falta de fuerza de trabajo. Sí, y bueno, regresando al tema del que decía yo, bueno, que en las comunidades indígenas, por lo menos en las de la Sierra Norte, en la del sector Cajonos, en el sector Sogocho, en Ixtlán, en el sector del Rincón de la Sierra, no solamente el tema del aborto, pues no es materia cotidiana de las comunidades, pero hay una cosa que a mí se me hace muy, muy importante, ¿no? Y muy elemental. Como pocas culturas, la cultura zapoteca es una cultura por la vida. Así es. Le apuestan a la vida. Es decir, Pero le apuestan a la naturaleza, que la vida es algo natural, ¿no? bueno, pero en una disyuntiva que se llegue en que esté la disyuntiva entre de la mujer y un recién nacido o un producto, una criatura, un ser, siempre se opta por la vida. Entonces, no hay... me refiero a que la mujer está embarazada y no se pone a discusión, salvo que sea una situación muy compleja, que las hay, por supuesto, pero a lo que sea poseída por el nahual, entonces dice es una burguería. No. Y así, ¿eh? Y entonces se busca, se va por la vida, ¿no? Entonces, Claro. no existe en realidad ni siquiera la pretensión de decir, pues sáquenle el producto, ¿no? Sino que siempre es por la vida. Y ahí es donde choca esta visión occidental con lo que realmente ocurre en nuestras comunidades. Entonces, hacer una ley, como tú bien decías al principio del programa, hacer una ley que solamente mire o que solamente vea un sector y no mire todo lo que hay alrededor del tema,
pues está un poco sesgado, ¿no? Tiene que ser un conflicto que se tiene que resolver por la vía democrática. Ujú. Porque no puede ser que un grupo reducido, por más miles que sean, pero que los millones de oaxaqueños, pues es lo que debe de consultar a los millones de oaxaqueños. Ujú. Que digan, bueno, sí o no. Pongan urnas. Diga, a ver, ¿tú estás de acuerdo con el aborto, sí o no? Tú vas sí o no, de acuerdo con tu conciencia o de tu punto de vista. Porque también hay que ver, tú bien lo decías, como un problema económico. Un problema, ¿te acuerdas de que había la consigna hace muchos años? Que gobernar es poblar. Así era. Gobernar es poblar. Se ha demostrado que toda la ciencia política, todo el problema del Estado, todo el problema del poder es el problema de la población. El control de población, nacimientos, muertes y bienestar de la población es el problema de la política. Ujú. Detener el proceso de crecimiento de la población también es política. Ujú. Entonces, veamos que el problema político, que hay que ver que esta idea de cómo detener el crecimiento de la población es un problema que tiene que ver con políticas económicas. Totalmente. Entonces, yo creo que el bienestar, como decíamos hace rato, que el buen vivir tiene que ver con la armonía con la naturaleza, que evidentemente tiene que ver con libertades según el procesamiento de los grupos que están a favor del aborto. Y hay que recordar lo que decía Rousseau. Decía Rousseau que la diferencia entre los animales y el hombre es que el animal es un ser perfectible por ser libre. Pero la libertad que tiene el hombre lo puede convertir en demonio. Está en la prueba de los nazis, está en la prueba de cuántos muertos y cuántos muertos por política económica, etcétera. Se recuerda que el cambio de régimen en la URSS, por ejemplo, a Rusia, costó millones de la vida de rusos. Entonces la política económica aquí en México, por ejemplo, ¿cuántos realmente mueren por hambre? ¿Cuántos mueren por pobreza, por falta de atención, etcétera, etcétera? Somos, según esto, más de 50 millones de 43 millones de pobres. Entonces, ¿qué pasa con los pobres? Hay una parte reaccionaria de la política, ¿no? Elimínenlos, deténganlos, Que ya no se reproduzcan. que ya no se reproduzcan. Es pobre porque se reproduce como conejo, ¿no? Entonces, la política de detener el crecimiento de la población no deja de ser una política que digamos neoliberal y reaccionaria. Sí, fíjate que cuando se hace un estudio sobre el crecimiento demográfico o cómo se ha tenido el crecimiento demográfico, bueno, en México por lo menos conocemos dos métodos o dos sistemas que se emplearon. Uno que fue completamente ilegal y violatorio de los derechos humanos, que fue la esterilización de indígenas, ¿no? Miles, Sin se dice. sin su consentimiento, sin ninguna... Una inyección. Se esterilizaron. Porque era la manera de terminar con nuestros pueblos. Ok. La otra manera ya institucionalizada fue la campaña que emprendió, no sé si López Portillo, que fue la planificación familiar y el eslogan de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y bueno, ahí se logró reducir la tasa de natalidad en México. Pero se generaron otro tipo de males. Y voy quizás al ejemplo más, el ejemplo que hace unos años leí un artículo del New York Times, donde establece que la política del hijo único en China, que con sangre, con fuego, establecieron los chinos para que la familia china no creciera más, fue la política del hijo único, ¿no? Nada más que ahorita tienen un problema en China. Y el problema, esa ley ya la van a derogar, porque se creó un problema que no saben los chinos cómo resolverlo ahora. Como era la política de hijo único, nacieron más niñas que niños. Y ahora el problema que hay en China es que como hay más niñas que niños, los chinos o un varón chino generalmente tiene que... hay mucho adulterio.
Pues sí, porque no hay hombres. pues sí. Entonces, se pretendió resolver un problema, pero se generó otro. Y los chinos son muy moralistas. Entonces dicen, hay que revisarlo así. La planificación. Ok, ok. Es que hay cosas, por eso te digo, hay cosas que se tienen que revisar y se tiene que hacer una revisión muy amplia para realmente saber las repercusiones que va a tener. Entonces, regresando al tema de la comunalidad, la familia se está viendo afectada, pero en la comunidad paisano, pues por lo menos, por supuesto que aquí vamos a abordar el tema de Juchitán, los zapotecos de Juchitán, que son, digamos, una cuestión distinta en el sentido de las prácticas que tienen, pero en la mayoría de nuestras comunidades indígenas de Oaxaca, la familia, bueno, no está ni siquiera discusión que cambie de modelo, mamá, papá, hijos, no está, no está. Entonces, hace 15 días aprueban una ley de matrimonios del mismo sexo, pero está dirigida a un determinado grupo. Por lo menos en las comunidades indígenas, nunca se habrá bien visto eso. Se pretende aprobar la legislatura de Oaxaca, no aplica. En sentido estricto no debe aplicar por la autodeterminación de los pueblos. Claro. Si un pueblo dice, pues esto no es la práctica de mi pueblo, no lo acepto. Y no la practico. Por eso el sistema normativo, y yo lo hubieran dicho, siempre es la cooperación, siempre es la reciprocidad. Por eso cuando nace un niño, cuando hay matrimonio, cuando hay una muerte, cuando hay 15 años, el pueblo se junta, ¿no? Y es un problema colectivo. Uh-huh. Por lo tanto, el problema del aborto es un problema de la comunidad, es un problema colectivo. No es un problema netamente individual como se pretende hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la demanda de legalizar el aborto en el contexto de la producción económica realmente es una cuestión que entre libertad y movimiento económico, ¿no? Y hay que ver la cuestión del movimiento económico. Claro. Entonces, ¿para qué sirve? ¿A quién beneficia? Sí, bueno, porque aquí hay una situación y es lo que le hemos planteado a los diputados. Nos hemos reunido varias veces con ellos, como soy el apoderado legal de la Confraternidad de Pastores de Oaxaca, y hemos hablado con ellos para decirles, los vemos como que muy apurados en hacer esto, en legislar esto. ¿Por qué no lo discutimos, lo dialogamos? Entonces ellos dicen que hicieron 4 foros, ¿no? De 2 yo sí supe, en uno estuve. Pero legislar en Oaxaca con 570 municipios, 417 de ellos con sistemas normativos internos y 153 con régimen de partidos políticos, pues no puede ser. Yo creo que hay no hay una congruencia ahí. Yo digo que se tiene que debatir y tienen que hablar absolutamente todos los pueblos y ver la posibilidad de escuchar a todos. Y una vez que se escucha a todos, pues entonces procesarlo y llevarlo adelante. Nosotros hemos platicado con ellos desde todos los puntos de vista, porque tampoco nos podemos cerrar solamente o circunscribir al tema de carácter religioso, ¿no? Porque eso es evidente que históricamente la iglesia, tanto católica como evangélica, pues tienen una posición que no va a cambiar. Muy claro. No va a modificarse, no va a cambiar. Pero nosotros decimos, no solamente vean eso, sino veamos el tema desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista psicológico. Una mujer que... Varios ángulos. Todos, los más posibles. Y entonces se decida y se consulte para ver, para pulsar la opinión ciudadana. ¿no? Pero además hay que ser honestos, Porfirio. Yo que recuerde, en ninguna plataforma electoral de los partidos estaba el aborto. No. No estaba ni Morena, ni en el PRI, ni Movimiento Ciudadano, ni en el PAN, el tema del aborto. ¿Por qué un diputado que no lo planteó en la hora de la campaña lo puede proponer hoy?
Creo que está traicionando su palabra, está traicionando a él mismo porque no lo planteó. Bueno, en países democráticos los diputados lanzan y dicen estoy problema del aborto, yo estoy de acuerdo con el matrimonio Igualitario. comunitario, ¿cómo se podría llamar? Igualitario. Igualitario, ¿no? Entre iguales, pues bueno, también la mujer y el hombre son iguales, así que está mal empleado la palabra, ¿no? ¿No? Entonces, creo que hay que discutirlo, deliberarlo. Hay alguien que se puede poner y alguien que se puede estar de acuerdo, pero hay que deliberarlo, hay que concentrarlo. Y yo creo que es una decisión que no le corresponde ni a los diputados, ni le corresponde ni a un grupo, ni a los grupos, creo que corresponde a toda la sociedad. Sí, porque aquí hay una situación muy... La iglesia cristiana siempre le apuesta al diálogo, le apuesta a que las personas puedan realmente pensar, reflexionar. Digamos, esa es la labor que tienen los pastores con la gente. Es equivocado pensar que las personas que se busque que las personas dejen de pensar. La herencia que nosotros tenemos de un Martín Lutero, de un Martin Luther King, es el hecho de que pues se tiene que pensar, se tiene que razonar, ¿no? Y entonces lo que nosotros le planteamos a los diputados es que la iniciativa la presenten y sean sumamente cuidadosos con ella, porque hay un problema aquí y eso no lo debemos de perder de vista sin caer en ser presagiar el mal o buscar el mal, pero es un tema que despierta la pasión, despierta Pues sí, que es un tema conflictivo. extremadamente conflictivo, Así es. porque toca las fibras más sensibles de las personas. Muy bien, Porfirio, pues muchas gracias. Muchas gracias, Porfirio, por venir a discutir tan conflictivo tema. Muy conflictivo. Aquí hay una parte que gana, una parte que pierde, pero hay que llegar a un consenso. Les agradecemos mucho, amigas, amigos, y que tengan muy bonita semana, muy bonito septiembre y después muy bonito octubre. Muchas gracias.